Señor. Voy a compartir una palabra en Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero hablar de restaurar el altar del Señor. Hace como 2 semanas esta palabra estuvo ahí en mi corazón, trabajándola el Señor y la quiero compartir en esta noche. Dice entonces Acab, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice: convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Paso al 30, porque ustedes conocen mucho esta historia. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Den vuelta a la hoja, si es que tienen que dar la vuelta a la hoja como yo, y pasemos al 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos delante de tu presencia, Señor, compartiendo tu palabra. Señor, y tú eres el único que puedes conocer nuestros corazones verdaderamente, aún lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, aún las intenciones, tú las conoces. Señor, tú conoces nuestras motivaciones y todo lo que pasa por nuestra mente, Señor, nada te es oculto, porque tú lo sabes todo acerca de cada uno de nosotros. Por eso oramos en esta noche que por medio de tu palabra preciosa nos hables, nos ministres, hables a nuestro corazón. Señor, confróntanos, cámbianos, transfórmanos por medio de tu palabra, que tu palabra produzca el resultado por el cual en esta noche tu palabra que sale de tu boca es enviada a nuestras vidas, que produzca fruto, Señor, a 100 por 1, que produzca fruto abundante, que traiga gloria a tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta palabra tiene como título Restaurando el altar de Dios. Y usted se preguntará qué es un altar. Yo busqué algunas definiciones y dice que un altar es un montículo que puede ser hecho de piedras, pero también encontré que un altar puede ser hecho de tierra, puede ser de madera, de piedra, de diferentes materiales, pero también encontré una definición de altar que me encantó y que significa un lugar levantado, un lugar que levantamos. Y también encontré que es un lugar de refugio para el pecador. Esa definición me encantó. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y allí en el desierto ellos levantan una tienda o un tabernáculo que estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo. Allí en el lugar santo, cuando uno ni bien ingresaba al tabernáculo, lo primero que había era un altar, y ese altar era de bronce. Si bien estaba hecho con madera de acacia, estaba revestido con bronce, y en el medio tenía unas maderas tipo una parrilla, y era allí donde se sacrificaban animales, se sacrificaban diferentes tipos de animales que cada oferente podía llevar. Podía ser una paloma, una oveja, un becerro, lo que pudiera, de acuerdo a su situación económica.
pero también no era solamente una ofrenda de derramamiento de sangre para limpiar los pecados, sino que también a veces se hacían sacrificios en esos altares de agradecimiento, para celebrar algo, para recordar algo, para entregar, para consagrar o para pedir perdón, como era en la mayoría de las veces. Pero lo cierto es que la palabra altar aparece 378 veces en la Biblia. Y si ustedes han prestado atención, cuando Noé sale del arca, cuando finaliza el diluvio, lo primero que Noé hace es levantar un altar y tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de comunión y de agradecimiento porque el Señor lo había guardado y lo había cuidado. Pero también en un momento Abraham hace un altar a Dios, y ese es un altar de obediencia, porque en ese altar Dios le pide que entregue a su único hijo, que era Isaac. Pero también hubo en un momento Jacob, cuando él comienza una nueva etapa en su vida, donde él se encuentra en Peniel con Dios, y Dios cambia su vida, y él también levanta un altar a Dios. También Moisés, cuando vence a Amalek, luego de esa victoria, Moisés levanta un altar a Dios, o sea que ustedes van viendo que diferentes motivos hacían altares. También Josué, cuando vence a Jai, a este pueblo, luego de esta batalla que también Dios entrega a Jai en sus manos, también Josué levanta un altar a Dios. También Gedeón celebra su encuentro con Dios por medio de un altar. O sea que el altar se nombra permanentemente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en la actualidad, ustedes me podrían decir, bueno, hoy no hay altares, ya no se usan los altares. Pero lo cierto es que nosotros, si yo tengo que decir que para nosotros es un lugar levantado o un lugar de refugio, seguramente que usted lo tiene. Usted tiene un lugar levantado en su casa, en algún rincón de su hogar. Usted levanta un lugar donde se encuentra con Dios, donde lo adora, donde ora, donde lee la palabra, donde Dios lo ministra, un tiempo donde usted se comunica con Dios, donde ora por otros, donde intercede, donde busca su rostro, donde aparta un tiempo con Dios para ser lleno de su presencia. O sea que todos, de alguna manera, tenemos un altar en nuestro hogar. Para mí, mi altar, muchos años cuando mis hijos eran pequeños, era el baño de casa. Usted dirá, ¿el baño de casa? Sí, yo era porque los chicos eran muy chiquitos, entonces ellos golpeaban la puerta, querían entrar. Entonces era en el baño donde no molestaban, yo ahí me tiraba una alfombrita, un almohadón y ahí me arrodillaba y ese era mi altar. Gracias al Señor pasó esa etapa y ahora mi habitación es mi altar. Yo allí tengo un almohadón, me encanta orar de rodillas, me gusta buscar ahí a Dios y ese es mi altar, es mi lugar de refugio, mi lugar de encuentro con Dios, el lugar donde Dios me habla, donde Dios me ministra, donde canto a capela, donde nadie me escucha, solo el Señor, y a Dios le encanta, como dijo Josué, escuchar esta dulce voz. Pero lo cierto es que ahí yo me encuentro con Dios. Pero también el altar es el lugar donde somos perdonados, restaurados, donde somos sanados, donde aún somos reconciliados con Dios, porque necesitamos ese tiempo de encuentro con Dios. Así que todo creyente debería tener un lugar o un altar, un lugar de refugio donde se encuentre con Dios, un altar de devoción, un altar de gratitud, un altar de celebrar, de entrega, de sacrificio, pero también un altar de restauración donde nuestros pecados sean perdonados. Porque hermanos, todos los días fallamos. Todos los días nos equivocamos. Si alguien no se equivoca en un día entero, levante la mano y cuénteme el secreto, porque yo todavía no lo encontré. Todos los días le fallo a Dios y necesito venir a su presencia y pedirle perdón y reconciliarme de vuelta con Él y de vuelta tener comunión con el Padre porque lo necesito. En segundo lugar, este altar dice que estaba arruinado. Eso es tremendo. Dice en el 18, versículo 30, dice: el altar de Jehová estaba arruinado. ¿Y eso qué quiere decir? Que en algún momento ese altar estuvo en buenas condiciones. En algún momento ese altar estaba siendo usado, ese altar estaba siendo... la gente venía a ese altar y tenía encuentros con Dios. Pero lo cierto es que por algún motivo, tal vez por falta de mantenimiento, tal vez porque, no sé si los vientos, la lluvia deterioraron ese altar, o deliberadamente alguien vino y lo tiró. Porque sucedía también a veces que los que seguían ídolos venían y destruían los altares del Señor. No sabemos por qué motivo, pero lo cierto es que este altar estaba
arruinado, estaba completamente en ruinas. Ahora, ¿qué puede arruinar un altar? Como mencioné recién, muchas cosas. El otro día mi esposo me mostraba, acá en el barrio Tiro Federal, ahí está el centro de salud del barrio, y estaban haciendo una construcción nueva para un nuevo mini hospital o un centro, y él me mostraba cómo lo habían destruido, algo que estaba completamente nuevo y ya a punto de finalizarlo, a consecuencia del vandalismo, de manera intencional lo destruyeron. Lo cierto es que eso necesita de vuelta ser restaurado y volver a ser reparado para que pueda estar en condiciones. Pero también, hermano, nuestro altar espiritual puede ser deteriorado por un montón de situaciones, puede ser arruinado por muchas cosas. Una de las cosas que descubrimos la mayoría en esta pandemia fue cuánto necesitaba nuestra casa ser restaurada. Nosotros un día nos pusimos a hacer memoria y dijimos, ¿hace cuánto que no pintábamos? ¿Hace cuánto que no es? 12 años, la casa así, muchos años. Entonces empezamos, y parecía que estaba todo bien, y la pintamos y dice, ¡wow! ¡Qué bonito! Empezamos lugares, rincones donde guardábamos cosas a sacar, cosas guardadas, a tirar lo que no servía, ¿no? Cosas que podían ser útiles. Alguien sabiamente dijo, si vos tenés más de un año una cosa guardada y no la usás, es que nunca la vas a usar, tirala. Me pareció súper sabio eso, yo lo apliqué en casa en esta pandemia. ¿Hace cuánto que lo tenés? A la basura. No, a veces uno no se quiere desprender de cosas guardadas, dice, no, porque me va a servir, lo quiero. Pasó mucho tiempo, no te es útil, tiralo, porque simplemente está haciendo bulto ahí donde está, no sirve solo para ocupar espacio, ¿no? Pero lo cierto es que en esta pandemia, la charla de los primeros meses era, arreglé mi casa, ordené mi casa, pero a mí lo que más me gustó de esto, que a muchísimos hogares volvieron los cultos familiares. Y ese altar restaurado sí que estaba bueno. Eso me encantó, eso me gustó, que vuelva a los hogares el culto familiar. Pero, como yo mencioné en ese momento, tal vez por desidia, tal vez por olvido, nosotros dejamos de hacer mantenimiento a nuestra casa, tal vez porque ocupamos nuestro tiempo en el servicio, le dedicamos tanto tiempo al Señor que de pronto pensamos que la casa no necesitaba mantenimiento, pero sí que la necesitaba. Pero lo cierto, hermanos, es que nuestro altar, también a veces por conflictos en la familia, tal vez por situaciones laborales, por conflictos en el corazón, a veces luchamos contra la culpa, ¿no? O con pecados ocultos. Y eso lleva a descuidar el altar. Y no hay pecado tan grande ni tan pequeño que Dios no pueda perdonar. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice en ningún lugar, que nosotros medimos pecados pequeños y pecados grandes. Y en realidad el pecado es pecado. La mentira es pecado, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado. Pero el aborrecer a tu hermano, los celos, la ira, la envidia, las contiendas, el orgullo, el egoísmo, es pecado tan grande como los otros que mencioné anteriormente. Son pecados, y a veces son pecados que están tan ocultos y tan guardados, y nosotros los tapamos, los acariciamos y decimos, no, que esté ahí, no se nota. Pero Dios quiere que eso salga, porque eso poco a poco va deteriorando y puede arruinar nuestro altar. Los pecados guardados, a veces la culpa, gente que no se perdona cosas, ¿no? Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. A mí me encanta cuando dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a mí me encanta porque además dice que si Él perdona nuestros pecados, dice que los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Nunca más. Por el pecado que vos pediste perdón hoy, Dios ya ni se acuerda. Satanás puede venir y decirte, ajá, ¿te acordás lo de hoy, lo de ayer? Y bueno, pues sí, ¿sabés qué, Satanás? Perdóname, ya Dios me lo perdonó. La sangre de Cristo ya lo limpió. Así que lo lamento por vos, pero andá a reírte con otro, porque conmigo no te podés hacer nada, porque a mí ya Dios me perdonó, me limpió, me lavó, y la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. El único que puede recordarnos es Satanás, pero lo cierto es que Dios, lo que Él nos perdonó, está muy en el fondo del mar y Él nunca jamás lo trae a memoria. A veces las enfermedades, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, ¿no? Pueden hacer que nuestro altar se arruine
que nos enfriemos espiritualmente y comencemos a descuidar ese altar y comience a deteriorarse. El no frecuentar a menudo nuestro lugar de oración, ¿no? Hace que ese altar se convierta en ruina y nuestra relación con Dios comienza a deteriorarse. Por eso que ese altar hay que todos los días ponerle leña y que esté encendido y que arda. Y que esas brasas no se conviertan en cenizas. Todos los días, avivar el fuego en el altar. Y el único que puede avivar el fuego en el altar somos nosotros. Nosotros somos los que avivamos el fuego en el altar. Ahora hay consecuencias de un altar arruinado. Fíjense que allí en el capítulo 18, versículo 18 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. Y a causa de tu padre, y dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. O sea, que el hecho de no haber cuidado el altar del Señor, eso provocó confusión desde la cabeza, desde el rey hasta el último ciudadano. Acab se casó con una mujer, Jezabel, que ella odiaba a Elías, detestaba al pueblo de Israel, introdujo la idolatría a la nación. Acab fue turbado y todo el pueblo siguió la idolatría de esta mujer. Eso sucede como consecuencia de cuando no cuidamos nuestro altar. Cuando nuestra vida se produce confusión a causa de un descuido de nuestro altar. Y saben, hermanos, hay tantas cosas que son peligrosas. Por ejemplo, la comodidad, la televisión. Dedicarle un tiempo extremo a nuestra familia y a nuestros hijos. El trabajo, una cantidad de horas extremas. Son situaciones peligrosas que pueden llevarnos a descuidar nuestro altar. Y Dios tiene que darnos el equilibrio. Dios no dice que no trabajemos. Dios no dice que no tengamos familia. Dios no dice que atendamos a nuestra familia. El pastor el domingo nos daba el orden de prioridades, el servicio al Señor. Pero ¿quién está primero siempre? Nuestro tiempo con Dios. Nuestro tiempo con Él es lo más puntual, lo más importante. Y ese tiempo es el que tenemos que cuidar todos los días. Porque si descuidamos ese altar, hermanos, todo se arruina, todo se viene abajo y entramos en crisis como entró la nación de Israel. La nación de Israel empezó a sufrir la sequía, no podía tener cosechas, tenía falta de lluvia, los Baales estaban haciendo desastres entre el pueblo, la idolatría hizo mella en la nación estaba confundida y no sabía para dónde ir. Y cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, entramos en esa confusión. No sabemos para dónde ir, no sabemos para qué hacer, comenzamos a tener falta de guía y falta de dirección del Señor. Y comenzamos a equivocarnos y comenzamos a meter la pata. ¿Por qué? Porque Dios no nos está direccionando, no nos está guiando, porque estamos descuidando el altar del Señor. Ahora, en tercer lugar, me encanta, porque dice que Elías restauró el altar. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay dos cosas que son importantes. Lo primero dice que el altar estaba arruinado, y lo segundo, que ese altar, ¿de quién era? ¿Qué dice el 30? ¿De quién era el altar? El altar era de Dios. Eso fue como una flecha al corazón. No es nuestro altar, es el altar de Él. Cuando yo no me meto a mi habitación a orar, yo no descuido mi propio altar, estoy descuidando el altar que es de Él. Es donde Él quiere encontrarse conmigo, es donde Él quiere hablarme, es donde Él quiere ministrarme, es donde Él quiere darme una palabra, es donde Él me espera. Es su lugar. Es su tiempo el que yo le robo, no es mi tiempo, el tiempo de Él, de calidad, es lo que yo le robo a Dios cuando no me encuentro con Él. Por eso que ese altar se arruina y es ese altar de Dios. Ahora,
Elías fue motivado a arreglar el altar del Señor, ¿no? Porque él entendió que si no buscaba primeramente al Señor, no había manera que el pueblo volviera a Dios. Necesitaba restaurarlo, necesitaba arreglarlo. Necesitaba que ese altar estuviera en condiciones, hacerle mantenimiento. Y Elías lo restaura. ¿Quién es el único que podía arreglar el altar en aquel momento? Elías, porque era el único. Por decirlo de alguna manera, que se dio cuenta que el altar estaba arruinado y que estaba en comunión con Dios. Ahora, el altar que nosotros le levantamos a Dios en nuestros hogares, ¿quiénes son los únicos que lo podemos arreglar? Nosotros. Yo no me puedo meter en el altar de Susana, ni en el altar de Walter, ni de Magdalena. Mi altar, el lugar donde yo me encuentro con Dios, ese lugar levantado de refugio donde yo voy y me encuentro con el Señor. Es mi responsabilidad cuidarlo, es mi responsabilidad mantenerlo, es mi responsabilidad que el fuego arda continuamente, es mi responsabilidad que hayan brasas, es mi responsabilidad que allí confiese mis pecados y me refugie y me encuentro con Dios, me encuentre con Dios. Y me encanta la palabra restaurar, la palabra arreglar o reparar. Él lo arregló, lo sanó, lo restauró, lo recuperó, lo recobró para que sea un altar, que sea un lugar de encuentro para Dios. Me encanta esto. Ahora, ¿qué se necesitaba para restaurar un altar? Lo primero que Elías necesitó fue visión. Él tenía que visualizar cómo quería que quede. Y saben que Elías fue muy astuto, porque él fue el que le tiró la propuesta al pueblo cómo se iba a hacer el altar. Él no dejó que el pueblo hable, porque un pueblo confundido, ¿qué buena idea iba a tener? Él dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer un altar, vamos a poner piedras, vamos a traer el becerro, vamos a tirarle agua, vamos. Él llevó la idea, él tuvo la visión. Él quería como esté el altar. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es la visión del altar que vos querés con Dios? ¿Qué visión tenés para tu altar? ¿Lo soñaste? ¿Lo pensás todos los días? ¿Cómo querés que sea ese lugar donde te encontrás con Dios? A mí me gusta que la habitación esté ordenada, que la cama esté tendida, si es la tarde corro la cortina que entre luz, que esté barridito, que esté limpio. Un lugar hermoso, aseado, limpio, porque ese es el lugar donde yo me encuentro con Dios. Pero además de eso, Dios quiere mostrarme que yo pueda ver qué quiero, cuánto tiempo quiero orar, cuánto tiempo le voy a dedicar a la palabra, cuánto quiero que Dios trabaje en mi corazón, qué tengo que confesar, qué tengo que entregar, qué tengo que rendir, qué pecado guardado. Tengo que tener una visión. ¿Sí? Porque ese altar no es solo para mí, ese altar es para el Señor. Lo segundo que tuvo Elías fue determinación. Él sabía lo que quería. Y él dijo, hoy es el día. Hoy los junto. Hoy ustedes se deciden a quién van a seguir. Hoy es el momento de dejar de claudicar, determinación. Y hermanos, si hay algo que nos falta muchas veces es determinación. Posponemos, oro un rato más, oro mañana, oro la tarde, oro la noche, ayuno el mes que viene, ayuno la semana que viene, hoy no me congrego, mañana sí. Determinación, primero la visión, después la determinación. ¿Cómo vas a restaurar ese altar? ¿Te vas a congregar con absoluta frecuencia? ¿Vas a buscar a Dios en la palabra? ¿Cuánto tiempo de palabra le vas a dedicar a Dios? ¿Qué libro de la Biblia vas a estudiar? ¿Cómo vas a servir a Dios? Todo eso es determinación. Tenés que poner fecha, día y hora de comenzar tu tiempo para trabajar a restaurar ese altar. Tenés que ponerle un momento. Yo me fijo en la semana, días de ayuno y oración, digo, tal día voy a ayunar. Y les puedo asegurar, hermanos, que a veces me despierto en la mañana y sobre todo en invierno, digo, hace tanto frío hoy. Y qué lindo sería comer algo rico a la mañana con el frío que hace, pero cuando es día de ayuno esta carne tiene que morir.
porque el ayuno mi espíritu lo necesita. Y a veces el cansancio, te vas a arrodillar y los ojos se cierran, pero necesitamos ese tiempo de oración y la carne tiene que morir al cansancio para dedicarle tiempo a Dios. Entonces hay que ponerle fecha y hora. Ocúpate de la palabra. Proponete a leer, aunque sea una vez, la Biblia en un año. Comenzá el 1 de enero o hoy mismo podés comenzar a proponerte. Si ninguna vez leíste la Biblia entera, proponete a leerla. Determinate. ¿Sí? Lo tercero que hizo Elías, se esforzó. Dice que él tomó 12 piedras. Yo no sé de qué tamaño eran esas piedras, si eran grandes o pequeñas, pero lo cierto es que le significó un esfuerzo tomar esas piedras y hasta terminar de construir el altar. Reparar el altar te va a significar esfuerzo, no es fácil. Te va a llevar un esfuerzo enorme, una determinación y un esfuerzo. Tal vez vas a tener que madrugar. A mí me encantó este tiempo, hermanas que me dijeron, yo ya fijé un día de ayuno y lo están haciendo con regularidad y eso es esfuerzo. Matrimonios que en la semana ayunan, hermanas que se levantan 5 de la mañana a orar, ese esfuerzo. Se determinaron pero se esfuerzan porque saben que el altar tiene que estar en condiciones. Yo pregunto en esta noche, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está? ¿Cómo está el altar de Dios en nuestra vida? ¿Cómo está el altar de Dios, el lugar de encuentro? ¿Cómo está? Tal vez necesita un poquito de mantenimiento, ese lugar de refugio. ¿Cómo está? Necesitamos trabajarlo. Necesitamos invertir tiempo en él. Cuesta, claro que cuesta, pero Dios nos va a dar la gracia, Dios nos va a dar la ayuda, Dios nos va a dar la sabiduría para poder mantenerlo de la manera adecuada. Y cuando ese altar esté restaurado, qué cosa más linda va a suceder. El fuego de Dios va a venir sobre tu vida, Dios te va a encender. Y cuando Dios te encienda, Dios nos enciende y Dios limpia, Dios quema, Dios barre con todo lo que nos sirve. Dios tiene que encender nuestras vidas. Yo quiero mi altar encendido, no sé vos. Yo quiero fuego en mi altar, yo quiero fuego en mi vida, yo quiero que el altar de Dios en mi vida tenga fuego de Dios, fuego del cielo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Y ahí de manera personal, cada uno sabe. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, amamos tu presencia, amamos estar contigo, Señor, porque es el lugar donde encontramos todo lo que nuestro corazón necesita, Señor. Es allí en el altar donde nos encontramos contigo. Es en el altar, Señor, donde nos encontramos con tu presencia, Señor. Es en el altar donde tú nos hablas, donde tú nos entregas palabra, donde tu Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, donde tú nos confrontas, donde tú, Señor, nos dices aquellas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas, aquellas cosas que tal vez no están bien, Señor, y que tú quieres cambiarlas, quieres transformarlas. Señor, pero si no nos encontramos contigo, ¿cómo vas a hacer vos para hablarnos? Señor, te pedimos perdón en esta noche. ¿Cuánto tiempo robamos para estar contigo? ¿Cuánto tiempo, Señor, que perdemos tal vez en cosas secundarias, en cosas que no son tan importantes? Señor, y las robamos para no estar contigo, que es lo más importante de nuestra vida. Tiempo en tu presencia, tiempo, Señor, donde el fuego tiene que arder, donde el fuego de tu Espíritu tiene que arder en nuestros corazones y realizar una obra de santificación, de limpieza, de purificación, donde tú quieres hablarnos al oído, guiarnos, direccionarnos, hacernos entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, transmitirnos tus planes, lo que tú quieres para nosotros en este tiempo. Danos corazones sensibles, Señor. Danos oídos atentos a tu voz.
Pero danos, Señor, por sobre todas las cosas, un corazón obediente. Señor, porque cuando obedecemos, ganamos. Cuando obedecemos, somos bendecidos. Cuando obedecemos, Señor, viene la bendición. Oramos en esta noche, Señor, toca la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, trabaja en cada uno de manera personal. Señor, que esta palabra trabaje en sus vidas. Señor, y tu Espíritu haga una obra tan profunda, Señor, que a partir de hoy, de mañana, ya de ninguno de nosotros sea igual, porque esto tiene que traer cambio a nuestro corazón, cambio a nuestra familia, cambio, Señor, a nuestro matrimonio, cambio a la iglesia, Señor, porque cuanto más te buscamos, cuando hay hogares, cuando hay vidas encendidas, hay hogares transformados, y cuando hay familias y hogares transformados, tu iglesia está encendida, Señor. Una cosa trae a la otra. Por eso oramos, Señor, para que en este tiempo seamos encendidos en tu altar, Señor. En el lugar de encuentro contigo, enciéndenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.